la autora. Leer los cuentos de cuando leí como por el 2017, 2018, una amiga me recomienda muy específicamente que lea El Carrito. Y yo lo que me acuerdo ahora, que esto lo conté un par de veces de cómo fue el proceso, y lo que sí me acordé hace poco es que el primer cuento de Mariana que leí fue El Carrito, y la primer escena tuvo como un impacto muy fuerte, y inmediatamente imaginé, o quise, o tuve esta necesidad medio infecciosa a veces que genera como una obra de imaginar cómo hacer para contarla. Y entonces, a partir de ahí, empecé a pensar con el tiempo en la posibilidad, esto era tipo 2019, en la posibilidad de trabajar con esa obra. Y luego, releyendo estos cuentos, lo que sí me acuerdo es la impresión, la sensación de ver esa escena. Yo creo que a veces podrías hablar un montón sobre qué es lo que te sucede y reflexionarlo y racionalizarlo, pero la realidad es que hay un chispazo ahí como muy fuerte de verla, imaginarte cómo la filmarías, de ver a los vecinos, de ver ese entorno. También lo que creo es que el montaje incluso creo que está ahí también en esa escena. Y después seguí leyendo la obra de Mariana, seguí leyendo los cuentos, y quedé como imantada con la Virgen de la Tosquera, porque las chicas de la Virgen de la Tosquera me representaban en algún punto. Y me acerqué a Mariana, le mandé un mail, así, de cara dura, queriendo llamar la atención de un chico, la verdad. Sí, la verdad, en serio, sí, quería llamarla, es verdad. Eso. Te juro, por eso lo traigo, porque imaginé que te iba a divertir, pero es verdad. Sí. Pero es que no, a veces es, bueno, del que era mi novio en ese momento, y quería llamarle mucho la atención, recuerdo. Y entonces yo le había comentado que quería trabajar con los cuentos tuyos. Y se fue de viaje y estábamos en un momento extraño, y yo estaba muy enojada, la verdad, estaba muy enojada. Y entonces le pedí a una amiga periodista, empecé a pensar en la idea de trabajar. En ese momento seleccioné como 3 cuentos. Esto es toda la verdad, porque también en algún punto empecé a averiguar y había cuentos que ya estaban opcionados. Entonces empecé a trabajar con Los peligros de fumar en la cama, y fue tan sencillo como escribirle un mail y preguntarle si estaba con ganas de quizás comentarte una idea de poder adaptar o de poder trabajar en realidad lo que después fue como quizás más una transposición que una adaptación concretamente. Y bueno, y te escribí, y nos juntamos en un café de San Telmo, o por ahí, ¿no? El Federal. En el Federal. Todo muy obvio. Sí. Nos juntamos en el Federal, sí. Yo en ese momento tenía una idea de hacer un relato episódico. No tenía mucha idea de qué quería hacer. No tenía mucha idea. Fui más con el impulso de querer un poco hacer algo, y además, aparte, bueno, imagínate, lo veía como 3 cortos, estaba el cuento del aljibe. Pero lo que yo recuerdo en ese momento es que no charlamos tanto sobre qué iba a suceder. No, hablamos de películas. Hablamos de películas. Sí, hablamos de que nos gustaba. Exactamente. Hablamos de películas. Sí. Y de Velvet Goldmine, me acuerdo. Sí, hablamos de películas. O sea, no... Sí, yo hablamos. no recuerdo, o sea, no es que no había nada, no había ningún proyecto concreto, entonces era como, me gusta esto, te van a hacer esto tuyo, bueno, bárbaro, y era como, bueno, ¿qué te gusta? Claro. A mí lo que me interesa saber es qué te gusta, o sea, qué lenguaje estamos hablando. Y estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, fue una conversación buenísima, muy divertida, de eso que sucede cuando, además, aparte, a mí me pasaba que poder estar hablando con alguien de terror extremo francés era bárbaro. Y me acuerdo que hablamos mucho de Velvet Goldmine, de Ewan McGregor. Y bueno, pero en realidad tuvo que ver con establecer como un lenguaje común o una idea de gustos en común. Sí. Me parece a mí, creo que tuvo que ver con eso. Sí. Y yo salí como muy contenta de esa reunión. Obviamente que inmediatamente le escribí a este chico. ¿Cómo se llama él? Pablo es mi ex. Okay.
Después se la quería matar. Cuando vea todo esto, no pasa nada, ya está curtido de espanto. Mejor. Mejor. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, nosotros dijimos, bueno, vos me dijiste, bueno, ahora tenés que hablar con mi agente que es una dragona. Sí. Y entonces, le pasé la idea a Valeria empezó a hablar con ella y parecía como que avanzaba todo. Y me acuerdo que en ese momento, María Casanova, ¿verdad? María Lynch, perdón. Y nos dice, bueno, Mariana quiere acompañar, pero lo único que les quiero pedir es que no hagan algo episódico, por favor. Y dije, por supuesto que no, claro que no, definitivamente no vamos a hacer algo episódico. No, es que No iba a funcionar. Eran tres. Sí. Eran tres. Era el aljibe también. Ah, cierto que era el aljibe. Estaba el aljibe, que sí. luego decantó un poco. Con Benja como que lo fuimos dejando ir de a poco, ese cuento. Tuvimos como una intención inicial y después, naturalmente, fue quedando como medio afuera. Es que lo que ocurre cuando te adaptan, o por lo menos en las experiencias que yo tengo, que no son tantas, son algunas de teatro y también, que todos los realizadores son lectores para mí. Y todos leen distinto. Y todos, como todos los lectores, tienen una historia en la cabeza, pero sobre todo unas imágenes en la cabeza, que no necesariamente son las que tengo yo. Entonces a mí, mi principio en general, en todas las cuestiones, es dejar que los lectores lean y hagan lo que quieran. Y así fue un poco el proceso. O sea, mi proceso fue como muy leer lo que ellos me contaban, escuchar lo que ellos me contaban, pero tranqui. De hecho, no estuve en el rodaje, nada. O sea, fue como... No. Nosotros te íbamos contando, eso fue interesante, a mí también quiero decir, fue muy provechoso en ese sentido, porque hay un punto en el cual es imposible no apropiarse, digamos, lo teníamos que hacer. Y debo reconocer que a veces hay un poco de... Porque también es lo que decís, o sea, uno no está pensando en... Es muy encorsetado pensar cómo hubiese Mariana, qué es lo que quisieran los lectores, qué es lo que entonces habría que hacer. Lo único que se puede imprimir en eso es la experiencia personal sobre la obra. Lo mejor que uno puede hacer es eso, es imprimir esa experiencia. Y nosotros queríamos también ubicar la película, pensarla en el 2001, porque pensábamos que El Carrito también sucedía en el 2001. Claro, no. Pues yo soy más vieja. Entonces, pero no, ¿cuántos años nos llevamos? ¿Cuántos años tenés vos? 43. Yo tengo 51. Suena parecido, pero no es parecido porque nos tocaron crisis diferentes a esta edad. Digamos, sí. La que a mí me tocó fue el 89, 90, 91 y a vos te tocó 99, 2000, 2001. Y es igual y es distinto, o sea, es la Argentina. Es la Argentina, sí. Claro, también, por eso, quiero decir, es eso. Pero claramente ellos tenían que trabajar con un montón de elementos diferentes. Pero finalmente finalmente son adolescentes desamparadas, yo te diría, sí. en una crisis. Que es de lo que se trata, sobre todo La Virgen de la Tosquera, es eso. O sea, La Virgen de la Tosquera es mi verano de 1990, 89-90. Que es el verano de los cortes de luz. Son todos los veranos iguales. El problema con decir, bueno, pero ese era distinto, porque hay momentos que es exactamente lo mismo. Nada más que lo que cambia es el Walkman, el ICQ, no sé qué. Pero sí una sensación de desamparo muy similar. Yo creo que había algo ahí. De hecho, ayer se me cortó la luz, hablando de esto. Sí. Ideal, antes de venir. Sí. Sin embargo, hay algo en tu forma de escribir, Mariana, que lo decía un poco Laura recién. Hay algo que te invita a ver cómo contar desde lo visual. Esto supongo que tiene que ver, por un lado, por tu formación de nerd, de fanática del cine y etcétera,
por tus lecturas y todo, y también porque, digo, sos una narradora de oraciones, si se quiere, desde el mejor de los lugares. ¿Sentís que eso es algo que te nace o lo estás buscando? Bueno, y además, en el caso de estos dos cuentos, tenés un juego que me parece maravilloso y que me parece también muy jugoso para pensar a la hora de la adaptación, que es que tenés algo que puede remitir a Jeffrey Eugenides en una tercera persona, en La Virgen, como está narrado, y el carrito es su contracara, ¿no? Y las dos, digo, una partida de ese lado para llevarlo a la truculencia, si se quiere, la clase B, atravesando a las vírgenes suicidas, de algún otro lado. ¿Sentís que hay algo en tu forma de escribir que tiene que ver con esto? Es que muy depende, ¿sabes? O sea, el carrito fue claramente una imagen o una situación, que fue una situación real de barrio, de todo un barrio furioso porque vino en ese momento pero yo te diría, como esto es más viejo, no era un cartonero, un proto-cartonero. Se llamaba botellero en esa época, pero todavía no era, pero ya no era, es la transición, un proto-cartonero, digamos, ¿no? Que efectivamente hizo lo que hace el señor, que no estaba muy borracho y nada, se cagó en la calle y se formó un bardo tremendo. Y a partir de esa imagen y de todo el bardo yo después construí ese cuento. Pero la Virgen de la Tosquera no es con imágenes, la Virgen de la Tosquera es las voces de las pibas. La voz comunitaria. La voz comunitaria, la voz de abeja de las pibas. Y la maldad de las pibas. Por eso me gusta especialmente en la adaptación la crueldad del final, porque mis cuentos en general son muy crueles porque yo no creo que las cosas se solucionen nunca. O no para bien, digamos, ¿no? O sea, puede haber una solución mala. Y eso, mantener como esa mala leche, me gusta. O sea, yo nunca... Las tres chicas, porque son tres chicas en el cuento, son tres perras, o sea, por eso el ataque es de perros al final. Son bitches, mal. Y esa era en ese cuento era el escenario, que es el escenario de Tosquera, es un escenario súper suburbano, argentino. Era ese escenario, pero era las voces de esas pibas con el calor y con el odio, o sea, el resentimiento total. Las chicas de Eugenides, yo soy fan de esa novela, pero las chicas de Eugenides están muy tristes. Mis chicas están... te matan. Te matan. Hirviendo en todo sentido. Te matan. O sea, de hecho, te matan. No, a mí me parece que lo que sucedía también es que en el trabajo de la transposición, digamos, hubo algo que charlábamos mucho, que fue que sabíamos que estábamos un poco, para mí en el guión, perdiendo esta idea coral, por haber elegido quizás a una protagonista como punto de vista. Y entonces mi intención fue, cuando yo vuelvo a leer el cuento, porque en el trabajo es largo, entonces en algún momento, a lo largo del trabajo con Benja, tomamos la decisión de que la protagonista sea Natalia y de que ese sea el punto de vista. Pero cuando antes de filmar, o tiempo antes de filmar, retomo los cuentos, me doy cuenta con mucho dolor que había perdido algo que tenía que ver con eso mismo, que era esa suerte de aquelarre de pibas, esas pibas, ese zumbido. Y entonces como que decidí retomarlo desde la puesta de cámara y del sonido, para no perder un poco esa sensación, justamente, de Wolfpack, en algún punto. De pibas que son como una jauría, que son como una manada. Y en respuesta a eso, a mí me parece que lo que más me gustaba era esa crueldad, que lo sentía muy verdadero, digamos, lo que sucede en La Virgen de la Tosquera, y la forma de responderlo con el cine era no omitir la escena. Porque lo que sucede en el cuento es que la escena está de alguna manera, digamos, omitida, en off. Y esto también lo charlábamos mucho con Benja, o sea, además, aparte, porque el cine siempre está acompañado de la parte de cómo hacemos con los perros, bueno, es imposible no pensarlo siempre en esos términos. Y yo decidí jugármela toda porque la forma de responder a eso tenía que ver, desde lo cinematográfico, tenía que ver con complementarlo con, efectivamente, contar a los perros destrozando. No hubiese imaginado jamás que esa escena fuera hecha en sonido
por más de que finalmente la hayamos hecho como la logramos hacer, pero teníamos que verlo, porque para mí esa era la sensación que me había generado el cuento, independientemente de que me encantaba también, de que esa escena esté quizás omitida literalmente. Entonces fue también, eso lo pensábamos mucho también, de cómo, digamos, de que había que respetar esa crueldad. Y definitivamente sí, nunca dudamos sobre el final. Nunca dudamos. Después sí, por supuesto, digamos, dudamos sobre cómo articular todo lo que sucede ahí. Y después también otro proceso fue, digamos, bueno, ok, pero ¿qué es lo que sucede en el final? Porque una cosa es que los perros destrocen a estos chicos y otra cosa también es cómo lo vive la protagonista. Y que en algún punto lo que se construye es una sensación como de esa satisfacción que ella no va alcanzando a lo largo de la película, pero que sí sucede ahí con dolor y con placer en algún punto. Pero también, todo eso es lo que nos interesaba contar también en el punto de vista de Natalia, pero también ahí plantearlas definitivamente a ellas como una jauría, ¿no? También. Cómo se plantan las tres, casi decidiendo con Natalia sin tener que efectivamente, por más de que antes le dicen, echa, estás re loca. Decidir, bueno, pero esto es lo que decidimos todas también. Contame cómo encontraste a los chicos. Muy bien, la siguiente pregunta. Primero un elogio, sí, aplauso para el elenco. Y un elogio absoluto que no haya sido por las caras conocidas, por lo fácil, ¿no? Lo cual tendrá su problema. Gracias a los productores por bancarme en esta. Hay algo que Eso tiene... me acuerdo que me lo habías contado, me pareció Sí. una gran idea. A mí no... A ver, las dos cosas pueden salir bien. Las dos cosas pueden salir Las dos bien. cosas pueden Sí, salir bien. sí. Pero está re bueno poner caras que no conoces y caras de pibitos. Perdón, pero son pibitos. Son pibitos, tienen la edad de los personajes. Son No son pibitos, chicos más grandes, pero también era un poco eso. No hagamos que sean chicos más grandes haciendo de chicos más chicos, que sean los chicos de la edad. Yo quería un poco salir... cuando empezamos a buscar a los pibes, fue una decisión desde el inicio, empezar a pensar en hacer un casting abierto, y muy específicamente porque es una película que sucede en el conurbano y en los suburbios, como salir de la lógica de las escuelas de teatro de Cava. ¿No? Digamos, que de verdad puede haber salido muy bien. Digo, no tiene, esto no hay un juicio de valor, era una decisión como estética y... Porque, digo, un cuerpo en escena ya cuenta una historia solo, con estar simplemente parado ahí, ya está contando una historia, está trayendo un bagaje. Y personalmente necesitábamos chicos que un poco, digo, más allá del territorio, digo, que hayan tenido una vida de tomarse un tren, de tomarse un bondi, de haberse ido a la Tosquera, y entonces empezamos a plantear un casting abierto y eso estuvo bueno porque es cierto, es una decisión en cine, decir, bueno, no vamos a apostar, porque cuando uno trae una figura, digamos, siempre hay esto, significado y significante, ya trae cargado una idea de, y entonces va a ser esa persona, y yo lo que no quería era justamente todo eso, que vengan ya con una carga interpretativa de, bueno, y ahora vamos a ver cómo este actor representa, porque tenía que ver con construir un universo propio de la película, más allá de lo que puede traer, que igual, insisto, digo, fue una decisión estética para esta peli, no lo creo como algo... Sí queríamos trabajar con actores, no necesariamente con no actores, eso también fue una decisión, porque era diferente el proceso. Hicimos un casting abierto muy largo, y... de mirar muchos, de trabajar con muchos chicos, y claro, digamos, también hicimos casting en Mendoza y aparecieron actores buenísimos. Y aparecieron actores que además, aparte, era muy real lo que estaban haciendo, era muy crudo, traían ahí, digamos, una verdad que no venía ya fabricado y prefabricado. Entonces, nada, hicimos un casting abierto muy largo y fuimos encontrando a los chicos, y el dato es que la última que vino fue Natalia. La última literalmente fue Dolores, que cuando ya... Porque lo que nos pasó con Diego fue que cuando lo vimos dijimos, sos Diego, evidentemente. O sea, te vemos ahí y es como tenés una forma de ser, una forma de actuar. Sos ese chico. Lo que nos pasó con Agustín. Pero Natalia era un personaje que además de que tenía un recorrido muy complejo, digamos, era muy fácil que cayera en un tono un poco de chick flick en algún punto, como de telenovela, ¿no? Digamos, porque... Y eso era muy delicado, trabajar con los actores.
Y lo bueno es que apareció Dolores un día y lo mejor es que aparte no tenía mucha idea, no cayó diciendo voy a hacer una película sobre los cuentos de ella, cayó a buscar laburo. Y cayó a buscar laburo y cayó y nosotros ya estábamos terminando. Y lo que para mí tiene Dolores, que creo que es lo más importante que tiene que tener un actor en cine, es magnetismo. Digamos, no tiene que ver quizás tanto con la belleza y el interpretativo, sino magnetismo, digo, una sensación de que la quiero mirar, la quiero ver sufrir, la quiero ver pasarla bien, necesito estar mirándola. Yo creo que Dolores tiene eso y con mucha displicencia además tiene como cierto liderazgo. Y eso era un poco lo que nosotros estábamos buscando, Natalia. Pero después fue también buscar reproducir como la dinámica de un grupo de amigos. Y que eso también, digamos, es difícil porque la única forma también es encontrar que ellos se vinculen y se vayan haciendo amigos. Y nos tomamos todo el trabajo, Tomamos todo el trabajo de buscar, de trabajar, de buscar específicamente, de una vez que íbamos encontrando, ir probando. Después encontramos que Josefina y Mariel eran muy parecidas, no son hermanas. Y no, son hermanas, son un flash que no sean hermanas. hermanas. Yo pensé que eran mellizas. No, y cuando las vimos dijimos, re pero plan univitelinas, o sea, en serio, plan univitelinas, o sea, sí. Esa onda. Sí, esa onda. Y entonces nos pareció que era algo maravilloso también tener ese par de chicas. Sí. Y después empezamos a ensayar muchísimo. O sea, la verdad que hay un punto en el cual es disciplina y trabajo también. Sí. Pasa una cosa muy loca, así como para mí de verlo. El único personaje de la Virgen de la Tosquera que está... Bueno, Diego también, pero es más abstracto. Pero lo único que yo te diría que está muy, muy inspirada en una persona real es Silvia. Sí. Y es idéntica. Y fue un flash que sea idéntica. Porque es idéntica. O sea, es una mujer más grande que yo. Ahora sí que sé que está viva. Sería, no sé. No, creo que sí, no importa. Pero cuando la vi dije, pero esto es rarísimo, porque es como, porque la ropa, las polleras, o sea, como realmente... Las polleras. La pollera, o sea, me acuerdo de una túnica que tenía, me acuerdo que era muy de esos personajes, era más grande que yo, venía a mi casa, qué sé yo, en mi casa nadie le da mucha importancia a absolutamente nada de lo que ocurre, nunca, ni entonces ni ahora, pero me acuerdo que era como, ¿a dónde van con esa piba? Porque era más grande y estaba en una, claramente, y nosotros usábamos la casa para drogarnos, y todo eso, etc. Y es igual, pero igual a un nivel muy, muy extraño, y lo más loco es que es mexicana ella. Es mexicana. O sea, no, es muy raro. Es raro de verdad, ¿eh? Porque yo creo que todos conocemos a una Silvia igual, Mariana. O sea, todos tenemos a nuestra Silvia, todas tenemos a nuestra Silvia. Sí. Ahora, la verdad es que es algo raro en el sentido de que nosotros tampoco estábamos buscando un prototipo de Silvia determinado. No, claro, no, era la actriz que funcionara. Era la actriz que siempre funcionara. La actriz que funcionara. Tal cual, es la actriz que funcionara. Viste que eso es como el 80% de la dirección de actores es el casting. Sí. Y es verdad. Sí. El actor ya tiene que traer algo que a vos te da la sensación y te da la intuición de que ahí está el personaje y después se trabajará. Sí. Y lo que pasa es que el flash es que sea mexicana. Claro. También. Pero ahí, como es una coproducción mexicana, nosotros no queríamos que Silvia fuera mexicana, por supuesto. Pero bueno, en algún momento sucedió eso y teníamos que decidir si Diego era mexicano o Silvia era mexicana. Claro, cuando empezamos a pensar, había algo en Diego que un poco genérico, también en algún punto, que era imposible que pudiese ser interpretado por alguien que de afuera. Pero lo que sucedió fue que cuando apareció Fernanda, que está acá, que hizo, aparte, inicialmente lo que le dijimos fue no te preocupes por el acento, vos agarrá, interpretala, charlamos mucho, y ella para mí lo que trae es un costado como bastante vulnerable de Silvia, como una piba que está rota también.
Y eso me parecía interesante, porque no queríamos armar en ningún momento como un juego maniqueo, ¿no? De bueno, pero ella es una hija de puta, pero otra vez. Una piba que yo creo que lo que trajo ella y entendió para mí, Fer, del personaje o de cómo queríamos hacer esta Silvia, y después que haya sido tu Silvia, eso sí es rarísimo. No, eso es rarísimo. Eso es loco, de verdad. Es el mismo corte de pelo, rarísimo. Eso es loco. Yo creo que lo que entendió ella es que, pero ¿qué hace una chica 10 años más grande Claro. rancheando con chicos de 19 años? Digo, hay un punto en donde algo raro, algo está mal. Más allá de que ella, bueno, mal, quiero decir, más allá de que ella sea bárbara, sea canchera, traiga toda esta experiencia, lo fascine a este pibe, que con el cual creo que igual en cualquier caso conectan también. Sí, sí. Pero hay algo ahí que está roto, hay algo ahí que es muy vulnerable. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que no sabemos de ella y por qué ella está comportándose de esa manera? Y creo que Fer trajo como eso de Silvia. Y después la Silvia, el corte de pelo, las polleras, la ropa, fue todo nuestro bagaje. Fue la Silvia que yo imaginaba en algún punto. Claro, porque además en el cuento las chicas la ven y la hablan en enjambre y la odian. Entonces la ven mucho más fea de lo que es, mucho más tonta de lo que es, o sea, es como vos no estás viendo ahí un personaje que exista, claro, digamos, o sea, es una construcción del lenguaje de las pibas de eso que quieren ser y no quieren ser, digamos, claro. pero sí los detalles del personaje tenían que ver con la persona que cuando yo era adolescente y con mis amigas era la persona que nosotros queríamos y no queríamos ser, y que nada, tenía como un liderazgo raro con nosotros. Era eso, era una mujer más grande con pibas más chicas. Claro, pero por ahí como que también la transposición se trata de eso. Pues nosotros teníamos claro que era eso. No era tanto la Silvia que salió como Silvia, pero nosotros teníamos claro que lo que le tenía que suceder a las chicas, independientemente de cómo sean tus chicas, la Virgen de la Tosquera, que no son estas tampoco, la verdad. Estas son más parecidas a las mías en algún punto, claro. a las que eran mis amigas. Pero lo que sí había era encontrar que era eso, era como esa de la que quería ser y no quería ser. Sí. Y te generaba muchísima admiración y muchísimo odio, y además, por otro lado, que estaba cautivando a ese chico. Sí. Y como la intención era mantener como eso, básicamente, más allá, porque también entendíamos que después liberamos un poco la idea de cómo tenían que ser las chicas de la Virgen de la Tosquera en algún punto. Sí, claro. No son las mismas, son muy diferentes. No, y no tienen que ser. O sea, es lo que te decía hoy yo de los lectores. O sea, cada lectora toda transposición, adaptación es una lectura. Eso es lo que es interesante para mí. Y por eso también yo no soy muy preciosista, quiero decir. O sea, que sí, les pedimos que no hagan episódicos, pero si después estaban buenos episodios, digo, está todo bien. No, claro. Pero, y una cosa que me interesa también de todo este proceso y la película y qué sé yo, es que se esté mostrando internacionalmente y eso, y que se esté mostrando la Tosquera, que es una cosa que no existe en ningún lado. Y que, ¿dónde es la Tosquera de todo esto? En Ezeiza. En Ezeiza. En una Tosquera real, efectivamente. Claro, sí. La que yo iba, o la que van las chicas que es la que yo iba, es en La Plata, en las afueras, Magdalena, Arana, por ahí. Y por eso el 307 es el colectivo que te lleva en serio, claro, allá, a La Plata, en La Plata. Y son lugares que para mí tienen mucha carga política, porque son, estos lugares que muchos pibes usan para nadar y sí, se ahogan también. Son como las piletas de los que no pueden tener piletas. Son lugares súper peligrosos, son lugares muy aislados, porque también, o sea, no es solamente te vas a nadar y a pasarte el verano ahí porque no tenés una playa cerca, sino que también vas a hacer cosas, qué sé yo. No, porque son lugares súper aislados, donde no hay construcciones cerca, no hay nadie alrededor, no hay construcciones cerca porque no se puede construir porque está la napa muy arriba. Entonces son lugares aislados donde tranquilamente, quiero decir, ahí vos podés hacer desde un deal de drogas hasta ir a garchar, hasta matar a alguien, justamente. Y no pasa mucho. Y después también son todos esos lugares del suburbio que en este momento alrededor tienen todos countries.
Hoy sí. Hoy Claro. sí. Entonces son lugares para mí como muy, muy cargados de significado, de lo que va significando en general, y mucho más en las crisis argentinas, los lugares donde los pibes van a buscar un lugar para estar. Sí. Y hay algo también de los pibes en un estado muy vulnerable también, y de estar... nosotros en La Tosquera, además aparte como lo paradójico de La Tosquera que descubrí como dato, es que, porque también un poco la intención era ir a buscar efectivamente una tosquera y no una laguna y qué sé yo, que sucede algo que ejerce como una fascinación como bastante particular, porque además aparte como es agua de Napa, el agua es muy cristalina. El agua no es un agua de río, es un agua, digamos, transparente, cristalina. Entonces es un lugar realmente extraño, además. Como para mí, además, fue con todo el significado político y la carga que nosotros teníamos claro y que también, aparte, nos aportó, honestamente, para contar cuando también queríamos hacer la película, por qué nos interesaba contar una tosquera. Lo que después me pareció es que tenía como algo un poco sobrenatural, surrealista, o un poco también lo tomamos desde ese lugar. Un espacio en donde se difuminaba lo que, digamos, así lo pensábamos, se difuminaba un poco el límite con la realidad. Así lo pensamos también en esta película, más allá de la carga que existe. Y además, aparte, una sensación de desamparo absoluto que para mí tenía que ver un poco con la idea de estos chicos que estábamos como desamparados y viendo un poco qué íbamos a hacer y muy sueltos, porque también había algo que necesitaba que es como pibes medio sueltos, en definitiva, así como éramos nosotros. Y yo creo que en ese espacio, el espacio de La Tosquera también, lo trabajábamos un poco desde la extrañeza, de la rareza y de la fascinación también, y de un lugar en donde me acuerdo que discutíamos mucho con Benjamín el carácter como fantástico en algún punto de La Tosquera, si efectivamente iba a aparecer el dueño o no. Había una versión en la cual finalmente aparecía el dueño de La Tosquera a los tiros. Y esta es una discusión que tuvimos a lo largo de todo el proceso con Benja, que tenía que ver como dónde estaba el límite de lo fantástico y dónde estaba, incluso con el carrito, si era una maldición eso efectivamente lo que sucedía y estaba en el ámbito de lo fantástico o no, o era la creencia de los vecinos de que estaban malditos lo que estaba desencadenando los sucesos. Y eso es una discusión con Benja que nunca nos pusimos de acuerdo, él siempre estaba más del realismo, yo siempre estaba más de lo fantástico. Y hasta el día de hoy seguimos en desacuerdo al respecto de eso. Sí. Incluso hace poco volvimos a discutir por WhatsApp. Pero bueno, eso también fue buenísimo de la relación con Benjamín, que justamente no estábamos de acuerdo. Pero después La Tosquera... ¿Pero qué discutían por WhatsApp? Y si tenía que Ya estar el tipo terminado. no. Ya terminamos, Ah. pero bueno. Pero ya ahora, o sea, ya fue, decirle. No, Benja, nosotros durante el proceso discutíamos un montón, durante el proceso de adaptación, muchísimo. Incluso nos peleábamos. De hecho, cuando vos nos hiciste la devolución fue buenísimo, porque a mí me sirvió un montón. Fue casi una sensación de, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver qué piensa Mariana un poco de todo esto, porque yo imaginaba un poco lo que iba a suceder. Y siempre estuvo esa dicotomía entre nosotros. Yo siempre lo llevaba hacia un lugar de trabajar más la maldición, lo fantástico, él siempre lo llevaba hacia el lugar del realismo. Y al final, después, Benja acompañó toda la peli, él está contento, le encanta y qué sé yo. Y hace poco nos volvimos a mandar unos mensajes hablando de eso y de si tenía que estar ese personaje o no. Y fue gracioso porque nos volvimos a discutir por audio. Dinámicas que no cambian. Sí. Sí, no, nada, lo único que quería decir es gracias a todos, gracias por venir, gracias Laura por todo el trabajo, gracias chicos, son alucinantes. ¿La película cuándo se estrena? Y eso. ¿Cuándo se estrena la película? Se estrena el 15 de enero. ¿Cómo nos enteramos y cómo podemos difundir la película? ¿Cómo podemos difundir la película? Y contarle al mundo que la tiene que ver. Yendo al cine desde ya. ¿Redes? Y bueno, y sí, vengo a pedirles específicamente que sí, compartirlo, hablarlo, el boca en boca, redes, comentarla. La verdad es que es eso finalmente lo que termina siendo un poco la diferencia. ¿Redes a seguir? La Virgen de la Tosquera. En Instagram. En Instagram. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. No dejen de contagiar la película.